Vamos a analizar un poco la eliminatoria contra el Manchester City y cómo el Madrid puede protegerse del peligro que le cree el equipo de Pep Guardiola y sobre todo cómo le puede hacer daño. Lo dicho, en el vídeo de hoy vamos a analizar un poco la eliminatoria del Manchester City, de cómo juega el equipo de Pep Guardiola, cómo el equipo de Pep Guardiola le puede hacer daño y cómo el Madrid, obviamente, puede intentar minimizar esos riesgos y luego cómo el Real Madrid le puede atacar al Manchester City, cómo le puede marcar gol, los puntos débiles del Manchester City, que ya os digo que esta temporada son muchos más que la anterior. La anterior hice un vídeo analizándolo y la verdad que salió bastante bien, porque 3 de las formas que dije que tenía el Real Madrid para marcar gol fueron como llegaron 3 de los 4 goles. El único que no llegó así fue el de Camavinga, que fue un tiro desde fuera del área que rebotó en un defensa y acabó entrando. Pero uno llegó al contraataque, otro llegó con una llegada en segunda línea, el de Fede Valverde, y el otro llegó con un centro lateral, el de Rodrigo en la vuelta, el de Rodrigo que asistió Vinicius desde la derecha. Entonces, esperemos que este año tenga la misma suerte o el mismo acierto, mejor dicho, que tuve el año pasado. Así que lo primero de todo es ver los riesgos, ver cómo juega el Manchester City, el sistema de juego del Manchester City, que le hace muy vulnerable, pero a la vez muy peligroso. El City sabemos que no está en su mejor temporada, a nivel defensivo está siendo un colador. Le metió 4 el Tottenham, le metió 5 el Arsenal, le metió 4 el PSG, o sea, ha recibido varias goleadas, ha perdido muchísimos partidos, está siendo un equipo muy débil atrás, pero obviamente es un equipo que es súper peligroso porque el talento lo sigue teniendo. Aunque no esté en un buen estado de forma, aunque no esté en su mejor momento, sigue siendo un equipo que si los de arriba y si el equipo en general consigue jugar un buen partido, te puede meter una tunda, o sea, te puede meter muchos goles, aún teniendo un colador atrás que individualmente tiene buenos nombres, o sea, sigue teniendo a Guardiola, a Rubén Díaz, a Kanji, a Stone, sigue teniendo buenos nombres, aunque no estén en un buen momento y sobre todo no estén en una buena dinámica, que lo vamos a comentar a continuación. Vale, este sería el estilo de juego del Manchester City. Como vemos, bueno, a priori juega con una línea de 4, que luego vemos que realmente no es una línea de 4, es una línea de 3, que se convierte en línea de 2, pero bueno, juega con una línea de 4 supuestamente, y el Madrid a priori va a defender con un 4-4-2, con Vinicius y Mbappé un poco más sueltos arriba y con Rodrigo y Jude Bellingham haciendo las ayudas abajo. Así es como defendería el Madrid, pero vamos a ver cómo atacaría el Manchester City, porque vemos la reconversión que tienen sus jugadores. Normalmente el lateral derecho, que en este caso pues probablemente sea Mateus Nunes, pero si no es Mateus Nunes, pues será otro que haga una función similar, sube a la posición de extremo. Phil Foden, que está de extremo derecho, se mete hacia el medio. Omar, por ejemplo, que probablemente sea titular, supongo que acaba de llegar y lleva poco tiempo, pero supongo que será titular, o si no, jugará Kevin De Bruyne, se mete un poquito más hacia la izquierda para compensar, ¿no? Porque al final vemos que Mateus Nunes se iguala a Savinho para jugar como con dos extremos, Haaland fijando a los centrales, y luego Foden se mete con uno de los pivotes o con uno de los interiores, y De Bruyne se mete hacia el otro, Omar se mete hacia el otro, y luego la línea de centrocampistas obviamente avanza con un central que también se mete a esa línea de 3 centrocampistas en la mayoría de los casos, aunque quizá Guardiola quiera tener un poco más de control defensivo y no dejar solo en 2 para 2 a sus defensas con Vinicius y Mbappé, y mantenga la línea de 3, cosa que le vendría bien a la hora de defender al Real Madrid y obviamente mal a la de atacar. Y al final así serían los movimientos. Vemos que Savinho y el lateral, Mateus Nunes en este caso, que suben su posición, fijan a los laterales, Haaland fija a los dos centrales, y luego Foden y De Bruyne o Omar fijan a los pivotes, al doble pivote del Real Madrid. Y ahí quedarían 3 jugadores sueltos en el centro del campo, uno de los centrales, y luego Kovacic y Bernardo Silva, que suelen ser los pivotes del equipo, los interiores. Entonces, aquí, ¿cómo el Real Madrid podría intentar solucionar esto? Pues bueno, cerrando ese 4-4-2, que en vez de Rodrigo y Bellingham estar tan abiertos a banda, si no van a cubrir a nadie, que se cierren más. Y esto es algo que no es nuevo, porque el año pasado Rodrigo hizo eso. O sea, mirar el mapa de calor que tuvo Rodrigo Goes el año pasado en la eliminatoria contra el Manchester City, porque como veis, casi todo su mapa de calor está en el centro del campo. O sea, es como si fuese un interior, una especie de interior lateral. Es el mapa de calor que tuvo Rodrigo Goes la temporada pasada contra el Manchester City. Así que esto no es una fumada, esto es algo que sucedió la temporada pasada. Rodrigo Goes cerró más su posición, igual que lo hizo Jude Bellingham, y luego también estaban Toni Kroos y Camavinga. Y aquí os voy a poner un ejemplo de cómo defiende, o cómo ataca el Manchester City, para que veáis en un caso real. He cogido un partido random, pero hay muchísimos en los que lo podemos ver. Vemos esa línea de 3 atacantes y luego los dos, volantes ofensivos, cómo están también para llegar en segunda línea, que es el mayor potencial que tiene este Manchester City. Las llegadas en segunda línea de Foden, de De Bruyne, de Omar, incluso de Bernardo Silva o de Mateo Kovacic, que ha metido muchos goles, y luego ahí vemos una línea de 2, pero bueno, creo que es porque se corta el ángulo y no vemos al tercero, pero puede que el tercero esté en una posición más de pivote en vez de tan adelantado. Pero
vemos que el estilo es más o menos el mismo. Y ahora, bueno, hemos visto cómo el Madrid debería defender con ese 4-4-2 más cerrado, metiendo más gente en el medio y quizá Vinicius y Mbappé ayudando un poquito más, pero obviamente como el Real Madrid recupere el balón y salga en transición, a esos dos defensas con estos dos atacantes, en la mayoría de los casos los vamos a fulminar. Y muy importante, este año no está Kyle Walker, que normalmente es el jugador que siempre paraba a Vinicius, este año no lo tienen. Y ahí el Manchester City va a sufrir mucho. ¿Y cómo sufre el Manchester City? ¿Cómo le hemos visto que ha recibido muchos goles esta temporada el Manchester City? Pues uno de los puntos claves es eliminar a un lateral. Cuando eliminas a uno de la defensa, que suele abrirse a banda para cubrir al extremo, ahí le generas una cantidad de superioridades tremendas. Por eso es tan importante atacar con el doble pivote, pero con 3 arriba o con 4 contando a Jude Bellingham, porque aquí le generas muchas superioridades al Manchester City. Así es como más peligro le vas a crear, porque como Vinicius o Rodrigo, da igual, uno en cada banda, pero vamos a poner a Vinicius porque es el caso en este caso de Barcolá. Pero si Vinicius consigue marcharse de Akanji o del que le esté cubriendo en esa banda derecha o de Mateus Nunes o de quien sea, mira lo que va a pasar. Se marcha Barcolá y aquí ya vemos una jugada en la que Kovacic y Bernardo Silva no son los jugadores más rápidos del mundo, no tienen esa vuelta atrás y Vinicius les va a ganar en carrera y se forma una jugada en superioridad que vemos que va entrando Barcola, está pues el delantero, en este caso Ousmane Dembélé, con los dos centrales y aquí vemos por detrás llegando a un jugador que sería nuestro Jude Bellingham y a otro llegando por derecha que sería Rodrigo Goes. Y aquí lo que hace Barcolá es llegar y pone el pase atrás hacia Ousmane Dembélé, porque claro, el central ya tiene que estar pendiente del extremo de Barcolá, no puede dejar a Barcolá solo porque el interior no llega, ni el lateral tampoco llega, por lo tanto, aquí se genera una situación muy peligrosa en la que tiene que saltar a por el extremo uno de los centrales y totalmente deja solo a uno de los delanteros. Y si el delantero estuviese cubierto por uno de los por el otro central, pues bueno, dejaría solo o al jugador del segundo palo o dejaría solo al jugador de segunda línea. Entonces aquí es donde más superioridades se le puede generar al Manchester City. Lo vemos otro caso en el que vemos que de nuevo se ha superado, se ha dejado por el camino uno de los laterales, Manchester City defensa de 2, con un mediocampista llegando por atrás que no llega, ponen el paso al segundo palo donde llega Dominic Solanke y aquí vemos un delantero del Tottenham con el central del segundo palo, el otro central con Dominic Solanke y llega en segunda línea, en este caso Pedro Porro, que acaba marcando, Solanke le da el pase y acaba Pedro Porro marcando otro gol. O sea, son varios ejemplos. Hay otro ejemplo que he querido poner con el Bournemouth, que ahora se me ha perdido, aquí lo vemos de nuevo. Le ponen un balón en profundidad a un jugador del Bournemouth que consigue superar a Kyle Walker y aquí vemos que ya tiene una superioridad de nuevo el Bournemouth. Vemos que hay 3 jugadores sin balón del Bournemouth por 2 del Manchester City. Los dos están con el delantero centro, pero vemos que el que llega por izquierda está solo y el que llega por derecha también está solo. Tiene varias opciones de pase, lo que pasa que aquí ve una buena opción de poner un balón adelantado al delantero, se lo filtran y acaba marcando el gol el Bournemouth, el segundo creo que es en este caso. Así que así vemos cómo se le puede hacer mucho daño al Manchester City simplemente con el 1 contra 1, en eliminar a un jugador, buscando que Rodrigo, que Vinicius o que Kylian Mbappé pues eliminen a un jugador de la defensa del Manchester City y ahí ya se te queda una ocasión de superioridad. También al Manchester City le está costando mucho defender el hueco entre el lateral y el central, los míticos espacios indefendibles que diría Andrés Enrubia, pues al Manchester City también le está costando mucho y por ejemplo en el partido contra el Tottenham vimos 2 ocasiones en las que le metieron gol así. Vemos la primera en la cual Kulusevski recorta hacia Guardiol y lo que va a hacer Kulusevski es una vez recorta, vemos que aquí está Maddison desde el interior, o sea que sería nuestro Jude Bellingham, Maddison tirando la diagonal hacia el lateral, o sea, entre el lateral y el central, porque vemos que están los centrales con Solanke, el lateral está con el extremo y el jugador en segunda línea, en este caso James Maddison, está tirando ese desmarque a ese hueco. Kulusevski le pone un pase perfecto y acaba marcando Maddison el gol del partido. Pero de nuevo lo podemos ver, y esto es otro de los puntos débiles que también es la salida de balón del Manchester City, que este año está cometiendo más errores de lo normal. Recuperar arriba, en ciertos momentos, presionar arriba va a ser importante. Creo que una de las mejores formas de defender del Manchester City es teniendo balón y presionándoles en la salida, porque en la salida no acumulan tanta gente y es más fácil recuperarles. Sin embargo, cuando se plantan en nuestro área, ahí sí que acumulan mucha más gente y es mucho más difícil recuperar el balón y es mucho más sencillo para ellos generarnos ocasiones de peligro y más difícil, por lo tanto, para nosotros defendernos. Pero de nuevo,
Error en salida de balón del Manchester City. En este caso, vemos que Maddison toca con Heung-min Son y los centrales de nuevo, muy mal, todos a por Heung-min Son. El lateral, en este caso Walker, cerró tarde, que Walker no va a estar. Y vemos cómo Heung-min Son lo único que hace es moverse un poco hacia la derecha para arrastrar la marca. Maddison tira el desmarque en vertical y Heung-min Son le pone el pase, le filtra el pase a James Maddison, otra vez entre el lateral y el central. Y Maddison acaba definiendo y marcando el segundo gol del partido. Y otro de los puntos clave es que esta defensa, vemos que cierran mal el espacio entre el lateral y el central, las llegadas en segunda línea también le cuestan y que luego en transiciones, como le elimines a un jugador, se quedan totalmente al descubierto. Pero encima la defensa es muy pasiva y lo pudimos ver, por ejemplo, en este gol del Arsenal, en el cual Declan Rice, en este caso, decide tocar con... no me acuerdo cómo se llamaba este chico, creo que es el estadounidense. Bueno, toca con el jugador y mira, recibe entre tres jugadores, entre tres, y él le da tiempo a controlar, a girar, a avanzar, que ninguno le cierra, ni el central le va a cerrar, ni el lateral le cierra, ni el pivote le cierra, y vemos como aquí el jugador consigue abrirse hueco para el remate y acaba chutando. Entonces es un punto muy débil del Manchester City, la defensa en general, en todos los aspectos se le puede hacer mucho daño a este equipo y todo encaja con el Madrid. O sea, eliminar a un lateral o a un central con un regate. Tenemos a los mejores en ese apartado. Jugar en transición, tenemos a los mejores. Llegar en segunda línea, tenemos a los mejores como es Jude Bellingham e incluso Federico Valverde en alguna ocasión llegando desde el lateral. Y luego también, obviamente, la salida de balón, aquí es donde más veo difícil al Madrid en recuperar arriba. Vimos contra el Atleti el otro día que puede presionar muy bien arriba, pero vemos que otro caso de Manchester City en el cual le cuesta salir la salida de balón en algunos momentos, está siendo más impreciso de lo normal, y se vio en el partido contra el Arsenal, donde en el minuto 1 tuvo esta pérdida a Kanji, que toca Declan Rice hacia Havertz, y Havertz aquí pues se la cede a Martin Odegaard y acaba marcando Martin Odegaard el gol del que adelantaba al Arsenal en ese momento. O sea, que estamos viendo que este Manchester City es un equipo que arriba me sigue generando respeto, me sigue generando, pues bueno, sensación de peligro, pero que a la hora de defenderle este año sí que le veo muchísimas más opciones. El año pasado le veía más complicado porque sí que es verdad que al espacio le podía llegar, en centros al segundo palo o llegadas de segunda línea podía llegar, pero era mucho más difícil romper la primera presión que te generaban. Pero este año es mucho más fácil romperles esa primera presión y una vez le rompes esa primera presión, el Real Madrid con la calidad que tiene, con el talento individual que tiene, creo que le puede hacer mucho daño. O sea, es un partido que si el Real Madrid se aplica bien defensivamente y está mínimamente acertado arriba, que por lo menos haya 2 de 4 jugadores inspirados, el Real Madrid se puede ir con un gran resultado del Etihad. Es la primera vez que veo al Real Madrid favoritísimo en el partido contra el Etihad. Que esto no quiere decir nada, que si el Madrid sale con la caraja y si el Madrid no defiende bien y si el Madrid va a lo tonto y no se cierra bien en un bloque bajo a la hora de cuando el Manchester City esté en tu campo y los Rodrigos y Bellingham de la vida no te cierran el medio, pues ahí el City te va a generar superioridades y te puede meter varios goles. Pero si el Real Madrid plantea bien el partido, si Ancelotti lee bien esto y los jugadores hacen el esfuerzo suficiente, el Real Madrid puede hacerle mucho daño al Manchester City. Hoy soy mucho más optimista. Después de lo que vi en el derbi, como vi a los jugadores sacrificándose, corriendo, luchando sin balón, hoy sí que soy muy optimista. Y viendo las deficiencias que tiene el Manchester City, pues obviamente todavía más. Así que nada, dejadme en comentarios qué opináis del partido, de análisis, os ha gustado, no os ha gustado. Ya sabéis, todo lo que queráis me lo dejáis en comentarios. Si os ha gustado, pues dar a like y suscribiros, que ya sabéis que el algoritmo así ve interacción y se lo recomienda a más gente. Y si no estás suscrito, pues suscríbete porque te estás perdiendo contenido diario del Real Madrid. Dejadme vuestra porra, vuestra predicción para el partido, qué creéis que pasa, que gane el Madrid, que no. Yo estoy confiante, yo creo que el Madrid puede hacer un buen partido, pero que salga sin tonterías, que salga como en el derbi, sobre todo en la segunda parte. Así que nada, like y comentad fundamental. Además, no juega Lucas Vázquez, por lo tanto, nos quitamos un problema en cuanto a la defensa. Así que nada, ahora sí que sí, like y comentad fundamental, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en la próxima. Adiós.